Estàs en hores baixes. Dissabtes i diumenges sempre, i per setmana Jo ara tinc una rotura fibril·lars isquiotibials i he estat 3 setmanes cal. Començar fa una setmana però 20 minuts no, 30 minuts o una cosa així. Això és més traumàtic. No, pues mira, es el de aquí. Te lo dejo ya suelto, pero si quieres hacemos o no. Sí, también. Además que estoy justo después de la pausa. Ah, perfecto. O sea que cuando empiece el café lo pruebo y así va bien. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder estar aquí para inaugurar estas primeras jornadas de enfermedades autoinmunes sistémicas del Hospital Son Yat-sen, un curso organizado por la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Servicio de Medicina Interna y Servicio de Reumatología. No tengo ninguna duda de que los esfuerzos que se hacen en formación y docencia nunca serán suficientes. Este es uno de los pilares fundamentales de las organizaciones sanitarias. Así que, en primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a los organizadores, a la doctora Inés Losada, al doctor Juan González, a Toni Joan, al doctor Toni Palleras, y también darle las gracias a todos los ponentes, sobre todo a los que vienen de fuera del Hospital Son Espases, también del Hospital de Cruces, del Hospital Clínico San Cecilio y, como no, a los que son de nuestro hospital. A todos, muchas gracias. También agradecer a los que participáis en las jornadas, especialistas de diferentes unidades, médicos de primaria y residentes. El programa que presentan es denso y seguro que una actualización de enfermedades autoinmunes desde una perspectiva multidisciplinar va a aportar un conocimiento que va a redundar en una mejor atención a los pacientes. Por tanto, la especialización y potenciación de esta área de conocimiento implicará indudables ventajas para los pacientes, para la sociedad en su conjunto y, por tanto, para el Sistema Nacional de Salud. No me quiero extender y espero que sea para todos una jornada provechosa y por mi parte, como gerente, declaro inauguradas las jornadas. Muchas gracias. Bueno, yo me uno a los agradecimientos que ha expresado nuestro gerente, sobre todo agradecer a mis compañeros y al Servicio de Reumatología el esfuerzo en organizar estas primeras jornadas de actualización en enfermedades autoinmunes sistémicas. Está claro que aquí, como decía nuestro gerente, sois mucha gente de diferentes especialidades. Eso quiere decir que las enfermedades autoinmunes se pueden ver desde muchos puntos de vista y creo que estas jornadas también tienen que servir para
que todos los que tenéis algún interés o estáis motivados en tratar y atender a estos pacientes, tengáis un foro donde podáis conoceros mejor, interactuar y ampliar vuestros conocimientos. No me quiero extender más. Repito, agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a mis compañeros el esfuerzo en organizar estas jornadas y espero que sean un éxito y que podamos repetir en años sucesivos. Muchas gracias. Vale, que está dándole la... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Realmente creo que hay gente de muchas especialidades, muchos residentes, primaria. Y en mi primera charla, que al tener este título de visión global, pues de alguna manera me permite, como estructura, el poder dar alguna idea muy general y pinceladas, datos que considere que pueden ser importantes en la práctica clínica en diferentes especialidades, especialmente en primaria y para todos los residentes que están aquí, y muchos ejemplos prácticos. He preferido ser muy poco académico, quizás dar alguna definición exacta, pero más, de alguna manera, muchos ejemplos prácticos y como después muchos de mis compañeros y profesionales que irán dando más charlas, pues ya irán redundando en temas mucho más específicos, ¿no? Para mí será más general y todas las dudas específicas podremos resolverlas ahora o sobre todo en las charlas posteriores, ¿no? Las enfermedades autoinmunes realmente están de moda, son conocidas, incluso son ambiguas porque están, de alguna forma, pues comentaremos que pueden abarcar, pueden afectar a cualquier tipo de órgano, sistema, cualquier edad. Y realmente la gente las conoce, ¿no? El ejemplo típico del lupus, por ejemplo. Aquí en el muy interesante, incluso de alguna forma lo ponen como peligrosas, ¿no? ¿Qué ocurriría si un ejército de células nos atacasen? Ya hablaron hace muchísimo tiempo, por ejemplo, Paul Ehrlich, de que había alguna sustancia, alguna reactividad que él denominó el horror autotóxico, que podía ser posiblemente incompatible con la vida y tener unas consecuencias devastadoras. Se dio cuenta que podía haber algún tipo de reacciones autoinmunitarias hacia nosotros mismos que podían ser peligrosas. Después se vio que sí que hay enfermedades realmente muy peligrosas y otras pues no tanto, y cierto grado de autoinmunidad pues posiblemente puede ser incluso fisiológico, ¿no? Con mis compañeros fuimos a un curso en Madrid, también nos recordaron la importancia del profesor Jiménez Díaz, que enlazando de alguna forma el concepto de autoinmunidad se dio cuenta que pacientes con artritis reumatoide tenían algún tipo de autoanticuerpos, ya se empezaba a conocer el factor reumatoide y ya vio que determinadas sustancias muy agresivas, que en su caso fue la mostaza nitrogenada, pues podía hacer algo, ¿no? Se vio que sí, que podía hacer algo, pero realmente podían ser muy perjudiciales, pero ya veíamos que había un tema de autoinmunidad que dando algún inmunosupresor muy potente se podría abordar de alguna forma la enfermedad, ¿no? Después se fueron descubriendo más autoanticuerpos, más teorías de la autorreactividad. Se sabe que hay una selección, hay un defecto de la selección de determinados linfocitos, tantos B como T, y pueden dar una respuesta aberrante, linfocítica, a determinados autoanticuerpos nuestros, ¿no? Autoanticuerpos. Entonces, también se ha visto que aparte de todas estas connotaciones inmunológicas, puede haber determinantes genéticos que puedan tener que ver con esta enfermedad, ¿no? Entonces, es una inflamación que podríamos hablar que es autodirigida con una respuesta aberrante de nuestro organismo, de células dendríticas, linfocitos B y T, en órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, que pueden romper la tolerancia y pueden dar una reactividad inmune
contra antígenos nuestros y esto dar un tipo de patología. ¿Qué tipo de patología? Puede ser múltiple y variada y siempre se produce alguno de estos tres mecanismos patológicos, ¿no? Un daño o destrucción de los tejidos, alteración del crecimiento de los órganos o una alteración de la función de estos órganos, ¿no? Es fundamental la respuesta inmune adaptativa para que se produzca la clínica, que ya digo que en ocasiones no se produce, y los anticuerpos órganoespecíficos también se pueden presentar en personas normales y antes pueden tener un valor predictivo de enfermedad. O sea, tenemos que, según que determinados anticuerpos, podemos considerar que el valor predictivo de tener enfermedad es importante. Existen dudas porque no todas las enfermedades son iguales, hay gente con autoanticuerpos que no producen enfermedad, muchas enfermedades no tienen determinantes genéticos, en determinadas neoplasias donde obviamente hay y claramente hay antígenos que son externos, no se produce autoinmunidad y existen dudas en cuanto a la fisiopatología y conocimiento de esta enfermedad, ¿no? Entonces, quería poner el concepto, no tiene nada que ver con este curso, pero creo que es importante el conocer y el diferenciar de lo que es una enfermedad autoinflamatoria. Hemos hablado de autoinmune, pues la enfermedad autoinflamatoria es un poco diferente, ¿no? También es una inflamación hacia nosotros mismos, autodirigida, pero se ha producido algún tipo de microdaño, de alguna alteración local en algún lugar de nuestro organismo que predispone a una activación de células inmunes innatas, más de macrófagos o neutrófilos. No tiene que ver con la respuesta adaptativa que hemos comentado con anterioridad. A veces determinada sintomatología se pueden solapar. Pero es importante el saber y el conocer determinadas enfermedades autoinflamatorias que no son autoinmunes, pero se pueden solapar de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, las fiebres periódicas, como la fiebre mediterránea familiar o la enfermedad de Crohn. He querido poner una tabla en que explica esto, es una tabla ya antigua que se ha ido rellenando de nuevas enfermedades, pero es interesante, creo que sepáis que existen enfermedades completamente autoinflamatorias con una carga genética muy importante, síndromes raros de fiebres recurrentes como el TRAPS. Después hay otras que son poligénicas, tiene una carga genética importante, pero ya con muchos genes, en pacientes no se encuentra. Enfermedades tan conocidas como incluso la artrosis, la gota, la artritis por pirofosfato, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Still del adulto, eritemas nodosos. Tener un poco en cuenta unos patrones mixtos donde podríamos poner las espondiloartritis, incluso la enfermedad de Behçet, y unas enfermedades ya claramente autoinmunes o poligénicas o alguna de ellas monogénicas que son completamente excepcionales. Y en este grupo de las poligénicas es el que estudiaremos sobre todo durante estos días, ¿no? Autoinmunes poligénicas. Pero tener un concepto de autoinflamación creo que es realmente importante, ¿no? Hay unas características comunes en estas enfermedades, tienen una asociación familiar clara, no es raro ver que varios miembros de la misma familia pueden tener o la misma enfermedad o diferentes, una tiene un lupus, otro un tiroiditis autoinmunes, una diabetes, hay una cierta predisposición y asociación familiar, es más típico de mujeres y en edad media de la vida, según qué enfermedad más jóvenes, según qué enfermedad más mayores, tienen unas manifestaciones clínicas sistémicas y específicas de determinados órganos que a veces se solapan entre diferentes enfermedades, tienen una asociación, sobre todo de determinadas enfermedades, como digo, con carga genética, con determinados HLA, varios individuos, una persona puede tener varias de estas enfermedades autoinmunes durante el mismo momento, es relativamente frecuente y el curso clínico suele ser subagudo con exacerbaciones, aunque existen muchísimas excepciones, ¿no? Entonces, ya hemos dicho de alguna manera lo que es una enfermedad autoinmune, hemos visto la importancia del sistema tanto inmune como adquirido, la diferenciación con las autoinflamatorias y se puede afectar cualquier tipo de órgano, que aquí lo recuerdo un poco. Cuando damos alguna charla a paciente, le recordamos que no es una alergia. La alergia es algo diferente, es una sustancia a lo mejor externa que pueda producir algún tipo de reacción, pero no con la definición de autoinmunidad, ¿no? Entonces, hay una visión puramente médica que debemos conocer nosotros y es el objetivo de este curso.
Hay una visión del paciente, es muy importante, son pacientes jóvenes generalmente. La definición de la enfermedad es ambigua, es difícil de explicar, es difícil de entender y realmente tiene que haber un apoyo muy directo con el profesional entre el profesional y el paciente, tanto de especializada como de primaria, ocasionalmente con apoyos psicológicos, ¿no? Y que realmente la interrelación entre paciente y médico es fundamental. Tienen que tener la puerta abierta de nuestras consultas porque aparecen muchas complicaciones de tratamiento, de enfermedad y problemas que puedan tener. Hubo una reunión con pacientes, que muchos de aquí participamos, y hubo pacientes que hacían cortometrajes, intentaban explicar qué es lo que les ocurría con su enfermedad, y hubo uno que fue realmente muy interesante, porque una chica envió un vídeo donde lo que le ayudó fue entrar en una jaula con lobos. Llegó, hizo un pacto con un zoo y entró, obviamente todo muy preparado, ¿no? Pero él hacía un poco el símil de que cuando consiguió entrar allí vio que esos lobos no eran tan malos y que de alguna manera podía intentar llevar mejor la enfermedad, adecuarla y tal. Y es lo que debemos conseguir. Una enfermedad como el lupus, que puede ser completamente destructiva para el paciente, pues se convierta en algo que realmente no lo sea y pueda llevar una vida completamente normal. Entonces, el grupo es muy heterogéneo de enfermedades, hay unas mucho más frecuentes y otras menos frecuentes, las conocemos todas. Ya digo que pueden coexistir en el mismo paciente. Debemos conocer que muchas de estas enfermedades tienen un tratamiento común, fármacos inmunosupresores, algún biológico que se puede dar para varias de esas enfermedades, y existen unas situaciones a tener en cuenta en estas enfermedades, así como en otras, ¿no? Muchas empeoran con el embarazo, las connotaciones con las infecciones, neoplasias, muchos de estos temas se irán comentando durante estas charlas, ¿no? ¿Qué es una enfermedad rara? Sabemos que la enfermedad rara es cuando se produce en menos de 5 personas de cada 10.000. Muchas de estas enfermedades autoinmunes, son raras. La esclerodermia es una enfermedad rara, la dermatomiositis es una enfermedad considerada como rara, ¿no? El lupus quizás no, la artritis reumatoide no, pero existen enfermedades que lo son. Pero si las sumamos, el número enorme de posibilidad, existen más de 80 enfermedades autoinmunes, la convierten en una enfermedad relativamente frecuente, ¿no? Se habla que la prevalencia es elevada si las sumamos todas y las debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí he querido poner una serie de enfermedades también a modo muy genérico, porque al dividir la clasificación, las podemos mirar según el órgano al que atacan. Existen enfermedades paradigmáticas como por ejemplo la artritis reumatoide, ataca más la sinovial, la anemia hemolítica, problemas hematológicos, o alguna sistémica mucho más general, ¿no? Ejemplos hay muchos, y si vamos por órgano diana, pues podemos hablar sistema nervioso central y periférico, como la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, el sistema gastrointestinal, como la cirrosis biliar primaria, glándulas endocrinas como la diabetes, ya digo, la sangre como la anemia hemolítica, arteritis, vasculitis, lesiones de piel pues como la psoriasis, y las enfermedades más generales del tejido conectivo que afectan varios órganos y tal, como la artritis reumatoide, lupus, esclerodermia. Todas ellas iremos repasando durante estos días, ¿no? Ya se conocen y se han descrito casos de enfermedades autoinmunes desde hace muchos años, alguno muy conocido de lupus. Paul Klee era un paciente que sufría una esclerodermia, que ya lo vemos con unos rasgos muy esclerodermiformes. Raúl Dufy también tenía una artritis reumatoide, igual que Renoir. Son enfermedades conocidas, incluso en la actualidad determinadas cantantes, modelos, pues lo muestran sin ningún tipo de problema, incluso para reivindicar el que no se tratan de enfermedades raras, y es que son enfermedades que se deben abordar, ¿no? Aquí vemos psoriasis, vitíligo. Este artículo tenía guardado hace muchísimos años de Ricard Cervera, del Clínico de Barcelona, y me gusta porque
ya tiene muchos años, pero de alguna manera intentaba dar unas pinceladas, que es mi idea de esta charla, en cuanto a estas enfermedades, ¿no? Existe una gran heterogeneidad de procesos, lo sabemos, tienen muchísimas sintomatologías, plurisintomatológicas, muchos especialistas las tratamos, prácticamente todo especializada trata enfermedades autoinmunes. Medicina de familia pues tiene muchísima importancia en este tipo de enfermedades, existe una distribución mundial. En su momento, Cervera comentaba que los dos protagonistas estelares quizás fuesen el lupus y el antifosfolípido. Se hablaba del patito feo, que realmente ya no lo es, el Sjögren. Sjögren estaba como abandonado, no había tratamientos, a veces daba igual si diagnosticabas o no diagnosticabas al paciente, porque lo único que tenía es un poquito de sequedad y tal, y se ha visto que realmente es una enfermedad autoinmune como todas las otras y que puede dar problemas muy, muy severos y de cada vez se dispone de más tratamientos, ¿no? Un reto que lo sigue siendo la esclerodermia. La esclerodermia es de las enfermedades que podemos considerar bonitas y nos gusta diagnosticar, pero que en muchas ocasiones es un drama en el tratamiento, ¿no? Tanto por la afectación cutánea como sistémica, aunque de cada vez disponemos de más fármacos, pero sigue siendo un reto. Existen muchos factores ambientales, medicamentosos, el lupus inducido, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas que se han ido relacionando con mecanismos autoinmunes, al igual que la aterosclerosis y todo lo que tiene relación con las enfermedades infecciosas. En este sentido es muy interesante la hepatitis. Ha habido los grandes problemas de la hepatitis era la hepatitis C con sus manifestaciones extradigestivas, que en el momento actual con los tratamientos antivíricos ha mejorado de forma exponencial, y la hepatitis B, que también se ha mejorado muchísimo en el tratamiento, y antes prácticamente todas las panarteritis estaban relacionadas con la hepatitis B, y ahora se ve muchísimo menos, ¿no? Y después que también se abordarán en estas charlas toda la relación de infección con inmunosupresión, la tuberculosis y otros temas, ¿no? Después está el tema de las neoplasias. Es muy interesante el conocer que la relación que puedan tener las enfermedades autoinmunes con las neoplasias. Parece que síndromes paraneoplásicos puedan ayudar a luchar contra el cáncer, la inmunoterapia, obviamente, pero después hay otros mecanismos que hacen que quizás el cáncer de alguna manera gane y pueda dar más problemas. Y la interacción, infección, autoinmunidad, células neoplásicas, esa reacción que nosotros hacemos o que el paciente hace y da un problema paraneoplásico que casi siempre es inmunomediada, pues también muestra un equilibrio. La relación y una forma muy clara, aquí pongo dos pacientes de nuestra consulta, en el que el de aquí, el de la izquierda, pues tenía un cáncer de pulmón con una artritis reumatoide, y estaba tomando algún tipo de inmunosupresor y siempre pues con el problema a ver si el inmunosupresor puede dar algún problema, ¿no? Y tal. Y después tenemos este otro, donde también vemos un nódulo, un derrame pleural clarísimo y una poliartritis. Y era un inicio de artritis reumatoide con un nódulo pulmonar y con un derrame pleural. No tenía neoplasia. Uno tenía neoplasia, el otro no. También vemos un poco la relación entre neoplasia y cáncer. Otro paradigma es la enfermedad celíaca, que posiblemente sin tratamiento se pueda relacionar y por mecanismos autoinmunes con aumento de prevalencia de neoplasias de intestino, y bien tratada y de alguna manera con una dieta sin gluten, pues se pueda mejorar este pronóstico. En cuanto a los fármacos, casi todos los pacientes autoinmunes reciben antipalúdicos. Tenemos la cloroquina y hidroxicloroquina, sobre todo utilizamos más la hidroxicloroquina en el momento actual. Los inmunosupresores intentamos de todo y sobre todo según la gravedad del paciente. Pues tienen que sonar pues, el metotrexate, acetropina, micofenolato. Es interesante los antipalúdicos y inmunodepresores incluso la terapia biológicas, porque ellas mismas pueden producir reacciones autoinmunes, de autoinmunidad. Debemos conocer que los antipalúdicos pueden dar miositis, la dipinicilamina puede dar miositis o bien otras patologías neurológicas relacionadas con autoinmunidad. Debemos conocer que la terapia biológica que pueda servir para artritis reumatoide, para el lupus, para la enfermedad de Crohn puede dar reacciones autoinmunes y puede dar psoriasis, uveitis, enfermedad de Crohn. Es decir, son tratamientos que sirven para una cosa y pueden dar a otro paciente el mismo problema. Y esto realmente
nos complica a veces y es un reto diagnóstico y de abordaje de estas enfermedades, ¿no? Y como paradigma de la autoinmunidad, un trasplante de médula ósea son tratamientos que ocasionalmente se han utilizado en determinadas enfermedades autoinmunes muy graves, ¿no? Entonces, esta gráfica que no se ve muy bien es para intentar ver que existen muchísimos tratamientos biológicos y otros y que cada uno de ellos puede tener importancia en determinadas enfermedades. Existen, por ejemplo, la artritis reumatoide, disponemos de 9 fármacos biológicos. 5 son anti-TNFs, que también nos sirve para psoriasis, para Crohn, para otras entidades, y 4 que no lo son. Un anti-CD20, el rituximab, el Abatacept, anti-IL-1, anti-IL-6. Existen muchísimos que no debéis conocer, pero que son varias moléculas que muchas sirven para varias enfermedades, otras solo sirven para una. Aprendiendo, la artritis reumatoide es la primera donde se instauraron estos tratamientos y viendo o intuyendo que puedan servir para otras enfermedades más raras, pues se han ido probando y existen vasculitis tratadas con anti-TNF, vasculitis tratadas con anti-IL-6. De alguna manera, el intentar ver que hay un grupo enorme de biológicos que se pueden ir dando a determinadas enfermedades. Quiero poner una serie de ejemplos y no estoy diciendo que la artrosis sea una enfermedad inflamatoria, pero se puede catalogar dentro del grupo de las autoinflamatorios. De hecho, hay ensayos que tratan artrosis con anti-IL-1 y estarían también ahí. Es un paciente con artrosis, ¿no? Aquí vemos también artrosis de columna, de manos, de rodillas. Existen una serie de entidades muy específicas con unos autoanticuerpos muy específicos, como este paciente con unas lesiones cutáneas, una mano mecánico, una fibrosis pulmonar que tenía unos autoanticuerpos típicos de síndrome de antisintetasa, ¿no? Incluso la gota, con su gran repercusión inflamatoria, pues de alguna manera se podría considerar y podría estar dentro de las autoinflamatorias. Gotas muy refractarias, con muchas alergias, se pueden tratar con el anakinra, que es un anti-IL-1. O sea, la podemos catalogar dentro de este grupo de enfermedades, al igual que las de depósito de pirofosfato cálcico dihidratado, ¿no? Que ya las sabéis reconocer. La artritis reumatoide da unas erosiones típicas, da una sinovitis, una inflamación, una disminución de altura con erosiones típicas y puede dar otras manifestaciones como, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, ¿no? Afectaciones típicas de la artritis reumatoide. No debemos olvidar los fármacos, muchas veces mejoramos al paciente, pero debemos evitar el darle problemas. Al dar corticoides siempre tenemos que dar calcio, vitamina D, bifosfonatos, intentar interiorizarlo porque pueden dar problemas. Un paciente con una artritis reumatoide, con una prótesis, por su sinovitis y con fracturas, ¿no? Posiblemente por una osteoporosis. Desastres articulares que todavía se ven. Aquí no podemos identificar ningún hueso del carpo, hay una desviación cubital metacarpofalángica enorme y radial del carpo muy intensa, ¿no? Otras articulaciones como el hombro, podemos ver derrames pleurales en pacientes con artritis reumatoide y el concepto que me parece realmente muy interesante, que ya hace años que se habla y de cada vez más, de la autoinflamación, ¿no? Esto es una artritis psoriásica que en lugar de coger una sinovitis está irritando la entesis, la zona de unión en el hueso del tendón, de la cápsula, del ligamento y como vemos en esta resonancia la fisiopatología es diferente. No lo puedo marcar. En la artritis reumatoide veríamos toda una inflamación y una osteoporosis yuxtaarticular y aquí vemos una inflamación de esta zona de entesis que es la fisiopatología de las espondiloartritis como la artritis psoriásica que per se también puede dar otros problemas autoinmunes como una uveitis. Aquí vemos manifestaciones de la artritis psoriásica más asimétricas que la artritis reumatoide y con unas lesiones muy típicas en los pies, dedos en salchicha. Aquí vemos una artritis psoriásica, las complicaciones de los glucocorticoides. El paciente quizás esté en remisión, pero vemos el hirsutismo, la fragilidad capilar, el problema que puede tener los corticoides a largo plazo. Otras enfermedades que iremos comentando, mañana hay un tema también de enfermedad muscular, pero debemos conocer lesiones típicas tanto en manos, las pápulas de Gottron, como en piel de dermatomiositis, la enfermedad de Still del adulto con un rash evanescente, como en este caso. Siempre se ha comentado que
que es una enfermedad que diagnostican más los médicos de privada que los de la pública, porque los rashes evanescentes son por la tarde y o bien ingresas al paciente y lo ves por la tarde-noche de guardia, o ves, muchas veces no lo ves, te lo explican y después van a la privada a las 8 de la tarde y el médico lo diagnostica sin problema, ¿no? La esclerodermia, con lesiones con placas muy intensas, con el Raynaud, que debemos conocer un abordaje, se irá repitiendo durante este curso. La capilaroscopia puede ser una herramienta que nos ayude para el diagnóstico diferencial y algún concepto debemos tener, se comentará durante este curso. Ya digo que es un reto el tratamiento de la esclerodermia, afectación pulmonar, afectación cutánea severísima, úlceras importantes, el lupus, vemos una mano desviada, todos conocéis la artropatía de Charcot, produce unas lesiones morfológicas externas similares a la artritis reumatoide, pero reductibles. Vemos la radiografía y no objetivamos ninguna erosión, ¿no? Vasculitis, y era de alguna manera lo que quería comentar. Este es nuestro grupo aquí en el Hospital de Reumatología y quería intentar reflejar la pluripatología que pueden dar las enfermedades autoinmunes, la interconexión que pueda haber entre ellas, el hecho de que cada paciente puede tener varias manifestaciones, la multidisciplinaridad, hay pacientes para todos, por decir de alguna manera, y que todos debemos intentar ver cómo ayudarles y sobre todo el papel de primaria, la diferencia de la autoinflamación, que al menos os debe sonar, y iniciar este curso de alguna manera con unas pinceladas generales para que ahora con los temas que hemos considerado principales se puedan analizar más en profundidad. Gracias, Toni. ¿Hay alguna pregunta para Toni? Vale, ¿lo pones tú? ¿Qué? ¿Me presentas tú? Bueno, yo soy Águeda, residente de inmunología y estoy ahora por autoinmunidad y vengo a dar esta charla en representación también de María Rosa Julia, que bueno, está de vacaciones y voy a darla yo en su nombre, consensuada con ella, por supuesto. Yo voy a dar la idea de esta charla, supongo que la mayoría sois médicos, no lo sé, es dar una visión global de lo que se hace en el laboratorio de inmunología para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Primero, recalcar uno de los conceptos más que quede claro que autoinmunidad es distinto de enfermedad autoinmune. Es decir, que la presencia de autoanticuerpos no implica que tengamos que tener o que la persona en sí tenga una enfermedad autoinmune sistémica. Y esto es importante tenerlo en mente. La utilidad de los autoanticuerpos en la enfermedad autoinmune sistémica son muy importantes para hacer una predicción de la enfermedad, en el diagnóstico, para un buen pronóstico y seguimiento de esta, y también se utiliza en la monitorización de la terapia de estos anticuerpos, de estos fármacos que son anticuerpos biológicos, ¿no? De los biológicos. No se escucha. Ahora se escucha más, ¿no? El valor predictivo de los autoanticuerpos en la enfermedad autoinmune sistémica es muy importante porque, por ejemplo, en pacientes con una artritis de inicio que tengan anticuerpos antipéptidos citrulinados tendrán un mayor riesgo para desencadenar una artritis reumatoide, y pacientes con un Raynaud que tengan anticuerpos anticentrómeros o antinucleolares también tienen un mayor riesgo de desembocar en una esclerosis sistémica. En cuanto al diagnóstico y al pronóstico, primero decir que los autoanticuerpos en la enfermedad autoinmune sistémica no son anticuerpos organoespecíficos, no se dirigen contra el órgano o el tejido dañado, sino que pueden tener un papel directo en la etiopatogenia, como por ejemplo los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo,
que provocan el daño por activación de los neutrófilos que bueno, se activan, liberan el contenido de sus gránulos y provocan una inflamación a nivel del endotelio vascular, ¿no? También pueden tener un papel indirecto, como el caso más clásico son los de anticuerpos anti-DNA, que bueno, estos anticuerpos forman inmunocomplejos que pueden precipitar en distintos órganos donde provocan el daño, como por ejemplo se pueden depositar en el riñón en un lupus con actividad renal, pero no es que vayan dirigidos contra el órgano en sí. Y en la mayoría de los casos pues, son anticuerpos que se dice que se trata de un epifenómeno, que no son la causa de la enfermedad, pero que están presentes en esta. Voy a hablar ahora de los autoanticuerpos en las conectivopatías. Los anticuerpos antinucleares se denominan ANA porque son anticuerpos antígenos del núcleo, pero se pueden dirigir también contra estructuras citoplasmáticas. Cada enfermedad autoinmune sistémica tiene un perfil característico de anticuerpos en cuanto a prevalencia, nivel, y además nos pueden definir las variantes clínicas de cada conectivopatía en concreto. Y existen algunos marcadores muy específicos de enfermedad, ¿no? Los antinucleares clásicos, los ANA clásicos son los que se conocen desde hace mucho tiempo, que son, por ejemplo, los anti-DNA o histona o los anti-ENA, de antígenos extraídos del núcleo, que eran ya conocidos desde hace mucho tiempo, el anti-US1-RNP o el RO y el LA. Pero ya hoy día hay una serie de autoanticuerpos muy amplia y dentro de cada enfermedad pues, existe toda una batería de autoanticuerpos que pueden estar presentes, pero, por ejemplo, aquí en el lupus, ¿no? Que a lo mejor los que estáis más familiarizados con ellos, hay una serie de autoanticuerpos muy variados, pero, por ejemplo, solo algunos son muy específicos de la enfermedad, como puede ser un anti-DNA, un SM o proteínas ribosomales. Y además, cada uno de estos autoanticuerpos pues, están asociados a una clínica. Por ejemplo, un anti-DNA, pues, como comentaba antes, pues, pueden estar asociados a nefropatía, y un anti-SM con afectación del sistema nervioso y nefropatía. Y también en algunos casos los anticuerpos antiproteínas ribosomales asociados con cerebritis y psicosis. Entonces, cada uno de estos autoanticuerpos puede estar relacionados con una clínica en concreto. Para la enfermedad mixta del tejido conectivo, tenemos anticuerpos anti-US1-RNP, que aunque su especificidad es baja, pues tiene una alta prevalencia en estos pacientes. En el síndrome de Sjögren también hay una serie de autoanticuerpos con especificidad baja y que pueden estar asociados, pues, por ejemplo, un anti-SSA de 52-60 con artritis reumatoide. Estos son en estas enfermedades los autoanticuerpos son más conocidos por todos, ¿no? Pero luego dentro de la esclerosis sistémica y miositis es donde se han descrito, además de estos, nuevos autoanticuerpos más recientes. Aquí, además, estos autoanticuerpos definen muy bien el fenotipo clínico y el grado de afectación orgánica. Por supuesto, en el caso de la esclerosis sistémica, tienen un valor predictivo, es decir, qué pacientes con Raynaud desarrollarán esclerosis sistémica, y también nos sirven para hacer un correcto diagnóstico, ver, como he dicho antes, el grado y el riesgo de afectación orgánica y para hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar la enfermedad. En cuanto al valor de estos autoanticuerpos para prevenir o para prever el riesgo de afectación orgánica, pues, por ejemplo, se ha visto que pacientes con anti-esclero70 o anti-RNA polimerasa o fibrilarina están más relacionados con una esclerosis difusa cutánea, mientras que los que presentan anticuerpos anticentrómero, p-mesclero o THT o US1-RNP van más dirigidos por una esclerosis limitada cutánea. Entonces, la presencia de unos anticuerpos u otros nos darán una idea de cuál va a ser el riesgo de afectación orgánica. En cuanto al valor pronóstico, también son muy importantes la esclerosis sistémica, ya que hay algunos autoanticuerpos, como por ejemplo un anti-THT0, esclero70 o anti-RNA polimerasa, que van a tener un peor pronóstico. Es decir, solo a 10 años de la supervivencia, el 65% con esclero70 sobreviven. Sin embargo, otros autoanticuerpos están relacionados con un mejor pronóstico, ¿no? Como el anticentrómero, el p-mesclero.
además de definir eso, fenotipo clínico, los autoanticuerpos en la esclerosis sistémica en general son mutuamente excluyentes, es decir, la presencia de un autoanticuerpo excluye a los demás, ¿no? Dentro de esto están los que son más específicos, que se utilizan como marcadores de la enfermedad, que son pues, el esclero 70, que bueno, ahora se conoce como antitopoisomerasa 1, el anticentrómero, RNA polimerasa y THT0. Estos son muy específicos de esclerosis sistémica y aparece uno en exclusión de los demás. Y además tienen esta asociación clínica. Pacientes con antiesclero 70 pues, se han asociado con fibrosis pulmonar, vasculopatía digital severa, pacientes con anticentrómero se asocian más con hipertensión pulmonar, cirrosis biliar primaria, etc. Entonces, esto al clínico le puede dar una idea de cuál va a ser el grado de afectación orgánica. Luego hay otros que pueden también encontrarse en overlap con otras patologías, como por ejemplo la fibrilarina, que pueden tener, además de esclerosis sistémica, una afectación muscular o hipertensión. Y el caso más clásico también, el antipemesclero, que se asocia con polimiositis y esclerodermia. Y luego los hay no específicos, pero que pueden estar asociados, pero que son los más raros, que son el anti-Q y el anti-U1-RNP. Decir que solo un pequeño porcentaje de la esclerosis sistémica son ANA negativas. En cuanto a los autoanticuerpos específicos de miositis autoinmune, también aquí definen subgrupos clínicos que además nos pueden dar una idea del pronóstico y la afectación. Por ejemplo, un síndrome antisintetasa está asociado con anticuerpos antisintetasas de RNA de transferencia, JO1, PL7, PL12, y se asocian con polimiositis, artritis, fiebre, Raynaud y enfermedad pulmonar intersticial. Un síndrome SRP con anticuerpos anti-SRP, que se asocian con miositis más grave y con una aguda afectación cardíaca. Y la dermatomiositis con anticuerpos anti-Mi2, que son las que tienen un mejor pronóstico. Además, también aquí son mutuamente excluyentes y en algunos casos pueden aparecer con otros autoanticuerpos, pero menos específicos, como el ROD52, que bueno, aparece un poco por todo, pero no son específicos de ninguna en concreto. Aquí resumir un poco que dentro de los autoanticuerpos asociados a miositis es donde recientemente se han descrito más y que tenemos estos autoanticuerpos nuevos y que se pueden determinar en el laboratorio, que son el anti-MDA, tifo-1 gamma, NXP2 y SAE, que en el caso del anti-MD2 se asocia con enfermedad intersticial del pulmón y con ulceración, y luego el tifo-1 gamma y el NXP2, que además se asocian con cáncer. Luego tenemos autoanticuerpos que se han asociado más con miopatías necrotizantes, como el anti-SRP o el antihidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que se ha visto que pacientes en respuesta a tratamiento con estatina pues hacen autoanticuerpos contra esta enzima de la ruta de la síntesis del colesterol y ya les quedan de por vida. Y bueno, en este panel simplemente resumir un poco la otra tabla, los distintos autoanticuerpos en la miositis autoinmune y el grado de afectación orgánica que provocan. La antisintetasa se ha visto que están más asociadas con enfermedad del pulmón. Luego tenemos MDA, NXP2 y tifo-1 gamma con enfermedades de la piel, estas dos últimas asociadas con cáncer. Y luego la SRP y la HMGCR que se asocian con miopatías necrotizantes. Quiero daros así una pequeña pincelada e intentar a ver que nos aclaremos entre todos de qué es lo que se hace en el laboratorio frente a un cribaje, cuando se pide un cribaje de ANA en el contexto de una enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? Para empezar, recalcar que según la Sociedad Americana de Reumatología, la técnica gold standard sigue siendo la inmunofluorescencia, que nos va a hacer el primer cribaje en el laboratorio y aunque a priori lo que nos va a dar es indicativo, a nosotros nos da una idea de qué antígeno diana vamos a ir buscando, ¿no? Porque en función del patrón son característicos unos autoanticuerpos y no otros. Bueno, se trata de una inmunofluorescencia indirecta sobre la línea tumoral
EP2 y se utiliza una dilución 1,60. Se pone en contacto el suero del paciente donde están estos autoanticuerpos con estas células y se añade un anticuerpo secundario marcado con fluorescencia y se revela, ¿no? Y es lo que vemos al microscopio, ese patrón de fluorescencia. Y en función de la intensidad se estima y se da un título cualitativo, o sea, no titulamos los sueros entre moderado o alto. Recalcar también que la mayoría de test que se realizan en el laboratorio son negativos y que solo un pequeño porcentaje, que aquí se observa en esta cuñita, son positivos para un cribaje ANA, pero que de todo esto la mayoría no tienen una relación con la clínica, o sea, serían falsos positivos. O sea, que muchas veces el que tenga la presencia de un patrón ANA positivo no quiere decir que tenga la enfermedad, lo que he dicho al principio. Esos son los clínicos los que en el contexto de todos los indicios que tengan son los que tienen que hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Los patrones ANA son indicativos, pero a nosotros nos da idea de qué antígenos pueden estar reconociendo esos autoanticuerpos. Un patrón homogéneo es característico de un anti-DNA, cromatina o histona. El patrón punteado lo pueden dar autoanticuerpos frente a todos estos antígenos. Un patrón nucleolar también, pues anticuerpos antifibrillarina, esclero70. El anticentrómero, que es también un patrón muy característico. Esto nos da una primera idea de qué antígenos vamos buscando, ¿no? También, además, hay antígenos citoplasmáticos, aunque se llamen ANAs, que pueden ser el RO, ribosomales, que nos dan un patrón citoplásmico. O el más clásico también de patrón mitocondrial, que bueno, se asocia con cirrosis biliar primaria. También hay ANA negativos, que es la mayoría de los individuos sanos, pero puede haber en algunos casos de lupus o miositis que tengamos este patrón negativo y que no haya aparecido el patrón de fluorescencia típico y están presentes estos autoanticuerpos. Y bueno, esto es simplemente remarcar que en las últimas reuniones de autoinmunidad se está planteando, o se planteó, que todavía no se ha puesto a punto, el utilizar en algunos sueros daban este patrón punteado fino denso y se ha visto que la mayoría de estos patrones en los que no se encuentran las especificidades típicas, o sea, estos pacientes con un punteado fino denso con un ENA negativo o con un DNA negativo, se ha visto que tienen autoanticuerpos frente al DFS70 y se está planteando para hacer un diagnóstico reverso, ya que la mayoría de los individuos que son ANA positivos, que no tienen las otras especificidades clásicas y que son anti-DF70, muy bajo porcentaje presentarán una autoinmune sistémica. Y puede ser que se pueda utilizar pues, como para que luego no se le tenga que hacer un seguimiento tan continuado. Bueno, este es un resumen de eso. Cuando nos pedí un ANA de cribaje, ¿no? O un ENA-DNA, lo que se hace es que si el patrón ha sido positivo y sobre todo a título alto o tenemos una sospecha por la procedencia, por el diagnóstico que nos indicáis, pues se hace el DNA y el ENA de cribaje. El ENA de cribaje contiene los 6 antígenos que aquí se representa y entonces si en un primer ENA de cribaje nos da positivo, se hace un inmunoblotting para buscar la especificidad en concreto y estas especificidades siempre se han de cuantificar mediante una técnica cuantitativa de quimioluminiscencia. Es decir, cuando se da un positivo frente a un autoanticuerpo siempre tiene que venir avalado por al menos 2 técnicas diferentes que confirman ese resultado. Luego, cuando se hace una petición de autoanticuerpos asociados a una esclerosis sistémica, en la mayoría de los casos pues, puede ser un anticentrómero, un esclero70, entonces se hace lo mismo, se hace una fluorescencia, se hace un ENA de cribaje, ya que el esclero70, que es uno de los más comunes asociados, está aquí, y si es positivo se hace un inmunoblotting, pero en algunos casos puede ser debido a otras especificidades, como por ejemplo fibrilarina u otras especificidades que no están dentro del blotting de inolía y entonces cuando se hace el dot blot de esclerosis sistémica específico donde están estos antígenos específicos de
esclerosis sistémica, o bien porque nosotros lo ampliemos por el patrón o bien porque el clínico, frente a una fuerte sospecha, lo demanda. Y lo mismo se hace frente a una sospecha de miositis autoinmune, se hace una fluorescencia y frente a un patrón característico, en la mayoría de los casos pues, se suele asociar con anticuerpos anti-Jo1, que también están en ELENA de cribaje, inmunoblotting y confirmación. Pero también puede ser debido a otros anticuerpos, como un anti-Mi2, SRP, y entonces estos no están en el blotting normal y se hace el inmunoblot de miositis, donde están todas estas especificidades, como vemos aquí, Mi2, MDA, NXP2 y las que antes he comentado. También se hacen los anticuerpos antifosfolípidos. Bueno, yo de este síndrome no hablaré mucho porque además hay una charla sobre esto, pero simplemente decir que en el laboratorio lo que se hace es pues, la anticardiolipina y el coagulante lúpico que se hace en hematología y la anti-beta-2 glicoproteína. Y que para que sea un SAF definitivo tiene que tener al menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Es muy importante que tiene que tener 2 determinaciones positivas separadas un mínimo de 12 semanas. Y esto es importante porque muchas veces nos llegan peticiones que se repiten a las 2 semanas, entonces nosotros lo hacemos constar en el informe y no se repite porque no tiene sentido, que lo tengáis en cuenta. Y bueno, eso en la solicitud se debe incluir anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico que se hace en hematología. Pero también frente a una fuerte sospecha de síndrome antifosfolípido o cuando el anticoagulante lúpico y cardiolipina sean bajos o dudosos o incluso negativos, es recomendable pedir la anti-beta-2 glicoproteína. Y bueno, aquí también comentar brevemente que también se ha visto que puede haber otro síndrome antifosfolípido asociado, por ejemplo, a una IgA, que no la IgG o la IgM, que son las que nosotros determinamos, y que en el caso de que haya una fuerte sospecha, pues también se puede pedir y nosotros, bueno, ahora mismo lo enviamos fuera y se hace fuera. Los anticuerpos antipéptidos citrulinados. Bueno, primero decir que el factor reumatoide, que es conocido desde hace mucho y se utiliza además como criterio en la clasificación serológica, pero aunque es sensible para artritis reumatoide, es poco específico, porque además puede aparecer pues, después de infecciones o en activación policlonal. Sin embargo, el antipéptido citrulinado es más específico y muy sensible para el diagnóstico, aunque no es útil para el seguimiento, ni además tiene valor pronóstico. En la vasculitis sistémica, yo simplemente también brevemente decir que en el laboratorio, nosotros hacemos la determinación de ANCAS y que para esto, para la detección de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, lo que se hace es una inmunofluorescencia sobre neutrófilos humanos que se fijan primero en etanol y en una segunda vuelta con formalina. El ANCA-P o el ANCA-C tiene que tener tanto el etanol como la formalina positivos y además están asociados con una especificidad que se determina mediante técnica quimioluminiscente de MPO en el caso de un ANCA-P o proteinasa 3 en un ANCA-C. Y estos son las vasculitis ANCA-asociadas, ¿no? Luego también se ha visto que, también hay ANCAs que dan positivo en etanol, pero que se negativizan en formalina. Estos son los que nosotros denominamos ANCA-X o ANCA atípicos, que pueden ser debidos a otras patologías, hepatopatía, cirrosis, colitis ulcerosa, etcétera. Y bueno, también comentar que se ha visto también que puede haber un patrón ANCA-C con proteinasa 3 positiva en caso de tratamientos con levamisol o en colitis ulcerosa. En cuanto al seguimiento y la actividad, pues están los marcadores clásicos de actividad en la enfermedad autoinmune sistémica, que son los factores del complemento, una disminución del C3 y C4 en el lupus con actividad renal, tiene importancia para hacer un seguimiento. Hay que tener en cuenta que puede haber déficit congénito. La cuantificación del DNA también en lupus es muy importante para el seguimiento y para marcador de actividad. Y aquí remarcar que el anti-ENA no sirve para un seguimiento. O sea, no tiene sentido ir pidiéndolo cada vez porque una vez que ya han aparecido las especificidades,
no aparece, bueno, a no ser que cambie la clínica, no suelen aparecer especificidades nuevas y no tiene sentido pedir un ENA de cribaje como seguimiento de la enfermedad. Y luego, bueno, para terminar, solamente comentar que también se detectan anticuerpos antifármacos biológicos, que puede servir para monitorizar la terapia, que en estos casos la causa principal de pérdida de respuesta clínica frente a estos tratamientos, ¿no? Porque el paciente hace anticuerpos frente a estos fármacos biológicos que son anticuerpos también. Los no respondedores, antagonistas de TNF, cuando nosotros medimos el nivel de fármaco en el laboratorio, si el nivel de fármaco es el correcto, pues lo más probable que haya que hacer es cambiar de diana terapéutica. Si el nivel es bajo, pues el clínico debería plantearse aumentar la dosis. Y en algunos casos en los que el nivel de fármaco es indetectable, se mide la producción de anticuerpos específicos frente a ese fármaco. Si estos anticuerpos son negativos, pues puede ser que un fallo de la técnica no, sino que se encuentra en el punto de equivalencia y no nos permiten detectarlo. Pero si tenemos anticuerpos positivos frente a ese fármaco, pues el clínico también debería plantearse el cambio a otro tipo de anti-TNF. Bueno, nosotros en el laboratorio seguimos el protocolo de estudio inmunológico en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes sistémicas, que está consensuado con el Comité de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Son Spas. Y aquí simplemente, bueno, porque lo tengáis aquí, el petitorio que hay disponible para todos dentro de la autoinmune sistémica, y que cada una de las pruebas pues incluye una batería de pruebas en función del interés que tengáis. Y bueno, nada, los facultativos del área de autoinmunidad son la responsable María Rosa Julián, Joana María Ferrer, Joan Milá y bueno, yo que estoy rotando temporalmente por ahí. Y bueno, técnico María Rosa Fuster, Verónica y Marina. Y nada, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Yo sí quiero aprovechar a hacer, mientras la gente se lo piensa, hacerte un par de preguntas. Sobre todo yo creo para la gente que hace guardias, que sé que aquí hay gente de varias especialidades. Nosotros sabemos que hay algunos anticuerpos que podemos pedir de forma urgente, ¿no? Que igual nos corre prisa en algún paciente que tener el resultado rápido. Por si nos podías comentar, por ejemplo, estos anticuerpos que tenemos. Bueno, urgente que se hace normalmente cuando piden la membrana basal. Eso se hace en el momento. Y si es negativo se valida, y cuando es positivo pues se intenta avisar al clínico, ¿no? Porque tienen que tenerlo en cuenta. Y luego, por ejemplo, los ANCA, si sale un ANCA positivo, no se conoce, está ingresado con una sospecha de vasculitis, si salen de estos ANCA verdaderos, ANCA P y ANCA C, también se hace en el día y se avisa también al clínico. Esas son las más urgentes, ¿no? Sí, de mañana, ¿no? Sí, se hace en la rutina, o sea, no se hace, pero que se hace en cuanto llega y se hace y sale positivo, se hace, claro que no se hace por la tarde o de noche, no se hace. Y luego tengo otra pregunta, quizá más personal. El papel de los antifosfolípidos que no son de criterio, los que se llaman antifosfolípidos seronegativos, ¿estáis planteando tenerlos o cómo estáis haciendo en casos? ¿En el laboratorio? Sí. Pues no lo sé. Claro, yo supongo que esto Rosa, ¿no? Se lo plantearía en el caso de que hubiera una fuerte demanda. Como ahora hay muy pocos casos, ¿no? La mayoría son IgG, IgM, pero hay algunos que son síndrome, o sea, con una fuerte sospecha de síndrome antifosfolípido y no se detecta ni la IgG ni la IgM. Entonces, en estos casos, pues se pone en contacto con Inmuno, se comenta y se están haciendo fuera, porque no hay mucho. Y vamos, de hecho, de los que se envían fuera, muy pocos salen, pero lo hay, que son por una IgA. De momento no te podría decir si se va a hacer. Vale, pues. Pues nada, gracias. Muchas gracias. ¿Y esto? Ah, tú lo quitas.
Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a los que habéis organizado este curso por habernos invitado y poder estar aquí. La verdad es que es un lujo para nosotros compartir con Son Yatzer estas primeras jornadas y la charla de enfermedades autoinmunes sistémicas en el anciano. He puesto una foto que no crea dudas ninguna, pero no está tan claro lo del anciano. ¿A qué edad decimos que una persona es anciana? Si digo 80, todo el mundo estará de acuerdo. Pero si empiezo a bajar, empezará a haber susurros en la sala. Y cuando empezamos a ver la bibliografía, unos dicen anciano. Anciano, todo el mundo dice, no, aquí no hay nadie. No. Pero edad avanzada, ya persona mayor. Pero no solo desde el punto de vista clínico, sino desde el laboratorio, porque a lo mejor nosotros clínicamente decimos, más de 70, más de 80. Pero si vamos al laboratorio de inmunología, en el laboratorio de inmunología tienen un concepto de edad avanzada para los resultados. En inglés esto se dice elderly. Nuestro Instituto Nacional de Estadística marca 65, pero no marca 65 como anciano, sino por la edad de la jubilación. Pero cuando hace la prospección de estadísticas y cuando los gestores se basan en modelos sanitarios y en recursos, aquí nos dicen cómo va a aumentar la población. Y aquí pone 65 años. Si miráis la literatura, pues la literatura, cuando habla de personas mayores a la hora de las enfermedades autoinmunes, va desde los 60 hasta los 70. Esto a veces dificulta hacer comparaciones y lo que hace una década se decía persona mayor ahora no lo es. Ejemplo, yo cuando empecé en el Hospital Clínico, en el 91, pues me encargaron de que hiciera una publicación sobre el lupus de edad avanzada. El título es In the Elderly y mirar el material y métodos. 50 años fue el corte. En el 91, 50 era el corte para decir por encima de o por debajo de, para identificar edad avanzada, el inicio de una enfermedad autoinmune. Claro que las cosas cambian, pero cuando vamos a buscar literatura y queremos comparar cosas, nos vamos a encontrar con trabajos en donde la edad de corte va a ser 60 o 65, cuando 60 o 65 pues es un adulto mayor. A nadie se le ocurriría decir edad avanzada y menos anciano. Otra pregunta es si la edad es importante a la hora de manejar a los pacientes, porque a fin de cuentas, todo esto, ¿para qué lo queremos saber? Para dar una charla, bueno, pues sirve para dar una charla aquí, pero luego esto en la consulta, el hecho de que un paciente tenga una edad u otra, pues claro, si esto al final es para dar una charla, pero luego en el día a día no nos sirve, no es de utilidad, pues tampoco. Pero es importante la edad. Por ejemplo, en la consulta nos viene y tenéis un paciente con dolor poliarticular, poliartritis y una astenia progresiva en los últimos 3 meses y le exploráis y veis que tiene tumefacción, las articulaciones de ambas manos y cuando le preguntáis dice que sí, que tiene dificultad para levantar los brazos, igual una polimialgia. La placa de tórax, hay un pinzamiento, un leve derrame pleural izquierdo y él dice que a veces sí, cuando respira le molesta, tiene una USG alta, una PCR alta, una anemia, proceso crónico y una micromaturia. Si ahora nos paramos aquí, ya todos estamos haciendo 1000 cábalas, pensamos, tal y cual. Entonces alguien dice, ¿pero qué edad tiene? Digo, tiene 29 años. Eso ya nos marca. El haber puesto aquí 29 años, ya dice, hombre, yo que pensaba que era un Horton, ya no sé, pero 29 años. Digo, no, perdona, tiene 78. No, tiene 58. No, tiene 89. ¿Qué nos ha cambiado? Nos ha cambiado cómo hemos organizado y hemos ordenado las patologías. ¿Hemos ordenado las patologías simplemente distinto orden porque con la edad cambia la prevalencia o la edad nos ha hecho poner encima de la mesa patologías que no nos habíamos planteado si decíamos 29? Esa es la importancia que tiene la edad cuando tenemos un caso clínico. La edad sí que implica un diagnóstico diferencial distinto, incluso una manera de ordenar distintas las patologías, quizás. Pero eso significa que la edad altera la forma de presentación de esas enfermedades. Eso significa que con los años los patrones son diferentes o tienen otro distinto valor los anticuerpos, o simplemente son las mismas entidades, pero que las prevalencias cambian.
hay un concepto que es el de envejecimiento del sistema inmune, se llama inmunosenescencia, que lo que viene a decir es que con la edad se produce, aquí está puesto deterioro, porque es así como lo encontraréis si lo buscáis, pero realmente no es un deterioro, es un cambio en la regulación del sistema inmunitario, de manera que se alteran lo que son las tolerancias y se produce un fenómeno de autoinmunidad. Un fenómeno de autoinmunidad, no enfermedades autoinmunes, un fenómeno de autoinmunidad, que antes lo han dicho aquí en la charla anterior. ¿Tienen más ANA positivos? ¿Tienen más lupus? No. Hay un fenómeno de autoinmunidad que esto ya veremos si significa más enfermedad autoinmune o no. Y esto puede ser fisiológico en el anciano. Igual que en el anciano puede ser fisiológico que se eleve la tensión arterial y puede ser fisiológico que se eleve un poco o que descienda un poco el aclaramiento, puede ser fisiológico que aparezca autoinmunidad. No tiene por qué ser patológico, al menos en la diapositiva que estamos ahora. Y hay un fenotipo inmuno, es decir, hay un perfil inmunológico del anciano. ¿Eso qué significa? Significa que si cogemos a 1000 personas con una edad media de 29 años, encontraremos a lo mejor menos del 2% de ANAs positivos en la población sana. El fenotipo de las personas, por ejemplo, de encima de 70 años, tiene alguna característica, pues no es fácil encontrar un patrón inmunológico de la edad avanzada. Sobre todo porque no tiene nada que ver la edad cronológica con la edad fisiológica. Hay personas que tienen 50 años y aparentan 50. Hay personas que tienen 50 y aparentan 30. Hay personas que tienen 50 y parece que tengan 70. Depende de cuántas noches has salido y de la vida que hayas tenido. Pero la edad fisiológica y cronológica no siempre va parejo. Del estado de nutrición, de muchos otros factores. Depende de cómo llegas a los 60. Y esto lo sabéis en los hospitales. Tiene 60 años, esto no significa nada. Cómo ha vivido, cómo está, qué estado de salud tiene. De todas maneras, vamos a decir, en la edad avanzada, luego veremos qué márgenes de edad son, sí que hay unas alteraciones en el estado inmunitario que podríamos decir que van con la edad, que son fisiológicas. Una es un descenso de la respuesta TH1. Y un aumento de la respuesta TH2. TH1 es celular, TH2 es humoral. TH2 son anticuerpos, TH1 son células. Entonces, digamos que en la edad avanzada, de una manera fisiológica, igual que una persona mayor pues puede cojear o lo de la cadera, las personas mayores tienen un descenso del equilibrio de TH1 con un descenso de interleuquina 12, un descenso de interleuquina 2, entonces un aumento relativo, preponderancia de la respuesta TH2. Eso significa que hay más producción de autoanticuerpos, hay un aumento de la inmunidad tumoral. Y esto entonces, ¿cómo se traduce? Aquí se ve en el esquema. Eso sería lo que sería el entorno normal. Tenéis la célula CPA, presentadora de antígeno, por un lado los estímulos del MA macrófago NK natural killer, que con esas interleuquinas producen una diferenciación hacia TH1 en equilibrio con los macrófagos, eosinófilos y basófilos, que producen estímulos con este otro grupo de interleuquinas que están aquí y que diferencian en la línea TH2. Inmunidad celular, inmunidad tumoral. En el anciano lo que ocurre es que hay un descenso de esta vía que estimula el TH1 y hay una preponderancia del TH2 con desarrollo de autoanticuerpos y gamma y inmunoglobinas monoclonales. Esto es lo que puede explicar por qué con la edad hay más tendencia a tener a veces las gamopatías de significado incierto, que no significa que haya un mieloma, simplemente que hay un desarrollo monoclonal, y por qué podemos tener más presencia de autoanticuerpos, no de lupus ni de vasculitis, de autoanticuerpos, que es muy distinto tener un sana y tener un lupus, son dos cosas diferentes. Y esto es un cambio y una alteración fisiológica con la edad. De una manera más esquemática o más precisa, disminuye las interleuquinas y los marcadores de la línea TH1, es decir, hay una alteración en la inmunidad y en la respuesta celular. ¿La respuesta celular de qué se encarga? Son mecanismos de resistencia frente a patógenos intracelulares y frente a tumores. Alguien dirá, ¿esto significa que pueden tener más tendencia a tener neoplasias? Podría ser, y en realidad lo es. Con la edad hay más tendencia a tener neoplasias que en la edad joven.
Y si hablamos entonces de la zona que tiene más preponderancia, es la de formación de autoanticuerpos. Pero fijaros que aquí pone que sí, que hay más autoanticuerpos, pero de baja afinidad. Es decir, el que tenga más autoanticuerpos no significa que sean patógenos ni que vaya a producir ninguna enfermedad. Y esta línea TH2, que parece que es la que tiene más preponderancia, es la que se encarga de resistencia a microorganismos extracelulares y parásitos. La suma de las dos lo que produce es un descenso de protección frente a vacunas, porque todo esto son gérmenes, los virus intracelulares, y el índice de protección. Cuando miramos con la vacuna de la gripe qué respuesta tenemos en los jóvenes, muy alta, y en la protección en personas mayores, más baja. Y cuando miráis estas bibliografías, estamos haciendo el corte entre los 65 y 70 años. Tú dirás, bueno, eso es muy bonito, ¿y qué implica con las autoinmunes? Implica que si vamos a dar inmunosupresores de terapias biológicas y miramos la serología, respuesta a la vacuna del virus de la gripe, el virus B, hemos de ir con cuidado si queremos dar biológicos, porque vamos a estar vacunando a personas que no van a tener respuesta. Entonces, cuando hagamos las vacunas para el virus B, neumococo y virus de la gripe, cuando estemos dando rituximab o biológicos en personas de más de 65 años que tengan una vasculitis, una enfermedad autoinmune grave, habrá que repetir varias veces el test de respuesta y asegurarnos de que ha hecho una respuesta, porque ahora ya sabemos que su inmunidad celular, que es la que responde frente a microorganismos intracelulares, como son los virus, pues está muy, muy reducida. Y esto es lo que se ha visto. El sistema inmunológico tiene esas alteraciones fisiológicas a partir de los 60 años, pero se recupera a partir de los 80. Se habla del bienestar inmunológico en los centenarios. Las personas de 100 años no tienen esas alteraciones, se recuperan. Luego nos morimos, porque si no tendríamos un sistema autoinmune genial. Es decir, se produce este bache, esto ocurre entre los 60 y los 80 años, pero luego se recupera. Cuando se hacen esos estudios en poblaciones entre los 90 y los 100 años, no se observan estos cambios. Se ha vuelto a recuperar el equilibrio entre la inmunidad celular y humoral. No tiene una explicación clara por qué esto sucede así, pero es lo que vemos. Bueno, al menos es lo que está descrito así en la literatura. Bueno, ¿y toda esta teoría dónde nos lleva? Bueno, teoría, para empezar ya vemos la respuesta ante las vacunas. O sea que no nos quedemos quedar tranquilos cuando vacunamos delante de un inicio de terapia biológica, hemos de saber que la respuesta es inferior al 50%. Y luego, todo este rollo teórico del TH1 y TH2, se empiezan a hacer estudios que nos dicen que en el Takayasu hay una preponderancia de respuesta a TH1, que es lo que a partir de los 60 años se reduce. Y dices, bien, pero eso cuando miras en la arteritis de los gigantes, hay un descenso del TH1 y una preponderancia de TH2, TH17. Digamos que en una enfermedad que podría ser lo mismo, unas vasculitis de grandes vasos, en las personas jóvenes hay un predominio de respuesta a TH1, produce mucha fibrosis, que es lo que se conoce como Takayasu. En las personas mayores, estas lesiones de los vasos hay un predominio de lo que sería TH2, TH17, y hay mucha más inflamación y menos fibrosis. El Takayasu va con muy poca fiebre y muy poca VSG, cuando te lo encuentras ya cuando tienes las estenosis hechas. La arteritis gigante va con mucho VSG, mucha PCR, mucha fiebre, mucho más inflamatorio. Eso es TH1, TH2. O sea que en el fondo sí que esta alteración que se ve en los estudios de inmunología luego se traduce en cómo se presenta o lo que te encuentras en la realidad. La pregunta es si hay enfermedades autoinmunes propias de la edad avanzada o la edad avanzada cambia la expresión de las mismas enfermedades autoinmunes. ¿Hay más lupus en el anciano o simplemente el lupus en edad avanzada tiene una expresión distinta, pero no hay más? La respuesta es que no hay una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes en los ancianos. No la hay. Lo que sí hay es un tipo de clínica o un tipo de patología que se presentan más y otras que con la edad cambian un poco la expresión. Pero no hay una mayor incidencia. Fijaros, cuando se hacen estudios de laboratorio, de serologías, factor reumatoide y anticuerpos antinucleares, pues sí, hay mucha más autoinmunidad, hay muchos más autoanticuerpos, pero no hay más artritis reumatoide ni hay más lupus. Hay muchos más personas ancianas con factor reumatoide positivo y con presencia de ANAS positivos, un 13 y un 15 frente a un 5 y un 2 de la población joven,
pero no hay más artritis reumatoide ni hay más lupus. Sí que cambia la forma de presentarse la artritis reumatoide y el lupus, pero no hay más. Y hay muchas personas asintomáticas que van a tener ANAS positivos y factor reumatoide positivo. Y eso es la expresión de la autoinmunidad en la persona de edad avanzada, en el anciano, pero no es enfermedad autoinmune si no hay clínica. Factor reumatoide no es artritis reumatoide. Factor reumatoide y poliartritis sí, pero factor reumatoide no. Entonces, si no hay clínica. Encontrar esto, hay que ir con cuidado, hay que saber que una persona mayor es que no sé lo que tiene, la tengo ingresada en medicina interna, no sé lo que tiene, le pido todo. Bueno, pues si te salen unos ANA y un factor reumatoide, no hagas el diagnóstico de enfermedad autoinmune porque puedes tener una autoinmunidad, no una enfermedad autoinmune, porque el paciente de edad avanzada tiene esta mayor intensidad. Y de otros anticuerpos, pues mira, los anticuerpos antifosfolípido también se presentan con mayor prevalencia. En la población joven, un 2%. En la población de edad avanzada, un 12%. Si ya seleccionamos edad avanzada e ictus, sube más, un 18%. Pero aumenta la presencia de anticuerpos antifosfolípido sin trombosis. La gran mayoría de esos anticuerpos antifosfolípido en edad avanzada no son patógenos. Cuando se miran los ANCA no hay diferencia. La prevalencia de ANCAs no hay diferencia con el grupo de edad. O sea que los ANCAs, el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares se pueden presentar con mayor frecuencia o mayor prevalencia en la edad avanzada sin que ello implique clínica. Hay que guiarnos por la clínica y pensar que es un fenómeno de autoinmunidad que se puede considerar fisiológico por ese desequilibrio TH1 TH2, pero que no traduce debajo ninguna patología. De todas maneras, sí que hay algunas entidades que típicamente se presentan por encima de los 60 años, como es la poliomialgia reumática, la arteritis de células gigantes y las miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias tienen un grupo de edad entre los 50 y 60 y pueden incluso presentarse por encima de los 60. La poliomialgia reumática, la arteritis de células gigantes, también clásicamente son entidades que uno las empieza a pensar cuando el problema aparece por encima de los 50 o 60 años, mientras que hay otras, enfermedades autoinmunes, PAN, la criogurinemia, que se presentan en todo grupo de edad y lo único que ocurre es que cuando se presentan en edad avanzada, por esa alteración fisiológica de la respuesta inmune, pues tienen un patrón de presentación un poquitín alterado. Pero veremos luego si esto es significativamente estadístico o no respecto al grupo joven. Fijaros que excepto este grupo, que sería por encima de 60 años, fijaros que aquí pone 60, Esta es la literatura. Quizás las publicaciones que se hagan ahora pondrán 75. Claro, iremos subiendo el margen, pero si hacemos revisiones biográficas hay que ir con cuidado porque estamos comparando poblaciones de mayores de 50 años, aquí hay unos cuantos ya, mayores de 60, y entonces hay que ir con cuidado con lo que estamos comparando, porque en aquel momento esa era la edad de corte. Y luego tenemos otra serie de entidades que sí que se presentan en adultos jóvenes y que lo que ocurre es que tienen una forma de presentación un poquitín cambiada. De la poliomialgia reumática y del Horton no diremos nada porque son entidades conocidas. Lo que sí comentar simplemente que aunque en toda dermatomiositis o miopatía inflamatoria hay que descartar la presencia de neoplasia, por encima de los 60 años más, casi un 30% la tienen y en casi un 60% la dermatomiositis precede a la neoplasia y entonces es una oportunidad para hacer un diagnóstico, digamos, en primera instancia, en primeros momentos. ¿Cuáles son? Sobre todo zona cervicouterina, pulmonar y gástrica. De estas entidades que se pueden presentar en cualquier rango de edad, aunque tienen su mayor prevalencia entre los 40 y 50 años, cuando haces comparaciones, aquí el corte, fijaros que 70, no hay diferencias significativas. Digamos que el patrón, volviendo atrás, sería un patrón de manifestaciones atípicas, inicio insidioso, con menor expresión de parámetros de laboratorio, menos tendencia a tener DNAs y factor reumatoide, una forma de presentación más lenta y no muy intensa. Ese sería ese fenotipo, ¿no?, que englobaría a todos. Y así es, cuando vamos mirando uno por uno, en el Sjögren, pues bueno, sí, uno parece que tiene más vasculitis cutánea que el otro, pero luego cuando haces la estadística no sale. Son mayor número, menor número, son Ns pequeñas y no salen, no hay diferencias significativas. Lo único que ocurre es que en la persona adulta la gran mayoría tiene sequedad de boca, sequedad ocular, porque más de la mitad de las personas de edad avanzada, ancianos, están tomando
fármacos que producen sequedad ocular, sequedad de boca, hay que mirar siempre los fármacos que está tomando. Y hay que saber también que hay una atrofia fisiológica de las glándulas submaxilares y estas glándulas pequeñas son las que hacen que en estado de reposo tenga menos saliva. Pero si le hace la prueba de estimulación, las parótidas están bien. Tiene una reducción de la saliva basal, pero tiene una buena reserva salival. Entonces, esto puede crear confusión, porque el paciente anciano te dice que nota poca saliva, porque en estado de reposo tiene poca secreción basal. Pero cuando haces el estudio de estimulación, haces una gammagrafía, ves que el pico lo tiene correcto, o sea que el fundamento lo tiene correcto. Y descargas casi siempre, un 30-40% de esas personas tiene fármacos asociados que pueden condicionar esa clínica. En el lupus ocurre lo mismo. Comparten, cuando hacemos un corte, aquí el corte está hecho a los 50 años, allí era 70, aquí son 50, porque son publicaciones de hace unos años atrás. El inicio es insidioso, parece que hay menor expresión clínica, menor expresión inmune, menos tendencia a tener ROL, AR, los antiDNA, complemento bajo. Sin embargo, excepto una menor tendencia a tener poliartritis, que lo único que salió significativo en ese trabajo, lo demás da sensación de que tienen más miositis, que si tienen menos nefropatía, pero bueno, la N no sale significativa. Es decir, estadísticamente esto es un hallazgo, no significa que sea así por la edad. Eso implica que a nivel de tratamiento tiene que ser similar. ¿Es una nefropatía lúpica? Bueno, pero tiene 70 años. No, tiene 70 años, pero tiene una nefropatía lúpica, la has de tratar igual que si tuviera 40 o si tuviera 30. Sobre todo si los indicadores de fallo renal están presentes, la proteinúria está presente, el deterioro renal está presente. Pero no hay diferencias. Más insidioso, más lento, parecía que había más afectación pulmonar y serosítica en el lupus de inicio tardío. Fijaros, lupus del anciano, lupus de inicio tardío, lupus de edad avanzada, fijaos todos los sinónimos que se utilizan porque no queda bien definido, porque además el punto de corte, tal como avanza la calidad de vida y la esperanza de vida, ese punto de corte se queda obsoleto si ahora dijéramos edad avanzada por encima de los 50 años. De la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, fijaros que todos comparten lo mismo, un inicio más insidioso. Y aquí sí que se han dividido 3 grupos. Un primer grupo, tipo 1, que sería la artritis reumatoide clásica, poliartritis y factor reumatoide positivo. Pero luego hay otros 2 grupos que pueden dificultar el diagnóstico cuando la artritis reumatoide se inicia por encima de los 60-65 años. Y es que tienen el factor reumatoide, o el marcador serológico positivo, pero clínicamente ya no es la poliartritis periférica sumativa, sino que son articulaciones proximales, es un patrón más palindrómico, es un patrón menos típico, y ya el grupo 3 que ni siquiera tiene el marcador serológico positivo, va con factor reumatoide negativo. Entonces ahí el diagnóstico diferencial puede ser más complicado porque van como con polimialgias reumáticas o unos dolores articulares menos típicos, ¿no? Te encuentras una artritis reumatoide que cambia un poquitín el aspecto de presentación. De todas maneras, el tratamiento es similar que en la artritis reumatoide joven. Es decir, no hay que darle un tratamiento menor porque como es mayor, no. El tratamiento tiene que ser igual en cuanto se hace el diagnóstico. Luego hay una serie de situaciones. En la esclerodermia no hay estudios de mayor D, menor D. En la esclerodermia es la esclerodermia, se puede presentar a los 30 años, se puede presentar a los 60 años y cuando se presenta el esquema es similar en unos y otros y no hay suficiente evidencia que nos permita sacar conclusiones. En la pararteritis nodosa sí que está claro que la edad es un factor de pronóstico clarísimo y a mayor edad, mayor peor pronóstico. De manera que en mayores de 60 años el índice de mortalidad es muy alto, del 70% a los 3 años, y esta estadística empeora en cuanto a la edad es mayor. Eso es lo único que sí está claro en los estudios de la biografía. Y respecto a la quirourinemia, bueno, se asocia, como siempre estamos viendo, al virus de la hepatitis C, pacientes de 50 años, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y aquí también el pronóstico empeora con la edad y el problema, en el caso de la quirourinemia asociada al virus de la hepatitis C, es que tienes unos tratamientos en donde la edad te pone un límite. Los interferones y la ribavirina y los nuevos que están saliendo ahora, en ocasiones la edad del paciente te pone un límite a la hora de administrarlos. Y ese es el problema de cuando se presenta en edades avanzadas. No tanto por el peor pronóstico asociado, sino porque también tienes una limitación de la indicación de la terapéutica. Yo, en resumen, diría que
Con el paso del tiempo, ya no digo ni edad avanzada, digo ya con el paso del tiempo, coexisten dos fenómenos. Uno es que se reduce la capacidad de la respuesta inmune celular y aumenta la producción de autoanticuerpos, pero que algunos son inespecíficos, que no son patógenos necesariamente, con lo cual nos vamos a encontrar más posibilidad de tener factor reumatoide, ANAS, incluso fosfolípidos positivos. Esas consecuencias son mayor predisposición a infecciones, a desarrollo de tumores, esto lo sabemos, la gamapatía monoclonal, y aumento, no pongo de enfermedades autoinmunes, pongo de fenómenos autoinmunes, que hay que diferenciarlos bien para no hacer errores en el diagnóstico. Y que las enfermedades autoinmunes sistémicas, descartando la polimialgia reumática y la arteritis de los gigantes, que sí que es muy específica de ese grupo de edad, diríamos que todas las demás comparten un inicio más insidioso, atípico, con menos expresión serológica en el laboratorio de inmunología, pero que no hay diferencias estadísticamente significativas en los patrones clínicos. Y tener en cuenta que nos podemos encontrar con esos autoanticuerpos positivos y si no tenemos claro por qué los hemos pedido o en qué situación los pedimos, nos puede crear más problemas que aciertos, digamos. Y en base a lo que decía Tony Juan, cuando hablaba él de su charla de la multidisciplinaridad, nosotros estamos orgullosos de tener a los inmunólogos, a María Rosa, a Ana, a la farmacia, a Miguel Uriol, nefrología, tenemos a los reumatólogos y a los dermatólogos en el telecomité, y yo creo que esa es la manera de trabajar. Lo que se consigue con esto, y estamos consiguiéndolo con nefrología y también con reumatología, es que si va a una de las consultas no tiene que ir a la otra. Si ya lo ve el nefrólogo, ya nos lo comenta, ¿para qué tiene que venir a la mía? Si ya lo está viendo Luis Espadale y me lo comenta en una sesión, ¿para qué tiene que venir luego a la mía? Es decir, se reduce el número de consultas, todos trabajamos en equipo y sobre todo las decisiones a veces cuando son complicadas son consensuadas. Ya no estás solo delante del paciente, es una decisión tomada en equipo. Y yo creo que ese es el camino por donde se tiene que ir. Y muchas gracias. Si tenéis preguntas. Las personas mayores, si tenéis preguntas. No, todos podéis preguntar. Por alusiones, dice. Más de acuerdo que cuando ves la edad del paciente te crea un sesgo a favor o en contra. Pero lo que te quisiera preguntar es si es, cuando hablas de ancianos, si son ancianos o ancianas, o sea, ¿se mantiene el sesgo de sexo también? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Siempre te entiendo, Joan. Porque me explico bien. Sí. En algunos casos, en la mayoría de casos, se mantiene, no con la misma intensidad. Por ejemplo, en el lupus, pues si en el grupo de media edad de 30 años es 9 mujeres a un varón, en el grupo por encima de 50, 60 años podía ser 4 a 5 mujeres por un varón. Es decir, se mantiene, pero disminuye la distancia. Pero invertirse o desaparecer, no. Lo que pasa es que no es tan evidente, ¿eh? Por ejemplo, si es 80% a 20%, en estos grupos puede ser 60-40, pero no es que se invierta o desaparezca. Quizás por el cambio hormonal en el grupo femenino con la edad, ¿no? Sí, buenas tardes. Mira, eran dos cuestiones. Una primera, en relación a la edad y a los estudios. El anciano es el gran olvidado en los estudios clínicos. De hecho, en cosas como hipertensión o hipercolesterolemia, los límites de edad son hasta los 60 o 65 años. Entonces, si te consta que haya realmente estudios actualmente que estén incluyendo a lo que vemos en la clínica diaria, en el hospital, que son ancianos de verdad. Esa es una pregunta. Y la otra es que el anciano de verdad, que es lo que vemos habitualmente, en el anciano se da la característica que el factor de mortalidad más importante no es la enfermedad per se, sino es la función. Entonces, esto determina mucho la hora de tratamiento. Porque si tú le vas a poner algún tratamiento que empeore su función, le estás haciendo más daño. Esto en patología sistémica y enfermedad autoinmune, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre el tema? Poner un tratamiento biológico, suprimirlo más, etcétera, etcétera. El ir al hospital, el venir. Bueno, hay muchas cosas que aprender y que cambiar, ¿eh?
nosotros, digo los médicos. Por ejemplo, el tratamiento tiene que ser individualizado, igual que en otras situaciones, ¿no? Ya en las UCIs, cuando vas a visitar a algún paciente tuyo, te encuentras personas de 89 años en la cama de al lado. Y tú dirás, los 89 años se intuban, dices, no. Este señor de 89 años. El siguiente que venga no lo sé, ¿no? Hay que individualizar. Entonces, con los autoinmunes ya tenemos tendencia a individualizar, pero sí que hay dos miedos arraigados que es muy difícil de quitar. Uno, el tratamiento es inmunosupresor, quita las defensas, ya que el paciente es un inmunodeprimido. Entonces dices, bueno, vamos a ver, si le estoy dando 20 de corticoides y 3 de Imurel, o le he puesto ciclofosfamida, sí, pero si le estoy dando 2,5 de corticoides, 10 de metotrexato, no es un inmunodeprimido. Y eso es un miedo a dar el tratamiento. Y todas las personas que llevan esos tratamientos, y esto hay que quitarlo, porque teniendo más ligereza en dar esos tratamientos, mejoramos mucho el pronóstico de la enfermedad. Y el otro es el que decíamos de la edad, ¿no? La edad te da miedo de ser muy agresivo con esos tratamientos. No nos da miedo la aspirina ni el Sintrom, y no nos da miedo otros tratamientos que a lo mejor crean más morbilidad. Sin embargo, la cortisona tampoco nos da miedo, la cortisona, sí, que es la peor. Sin embargo, cuando decimos de dar Imurel, entonces nos quedamos todos. Cuando a lo mejor es mucho más sano dar Imurel y no darle cortisona, ¿no? Yo en ese sentido, la edad no es ningún límite. Y nosotros hemos puesto tratamientos biológicos a personas de 79, 80 años. ¿Por qué? Porque es que cuando los ves entrar, dices, pues está mejor que yo. Si tiene un garbo entrando, tiene una OSG alta, tiene una vasculitis, se capta toda la aorta, dices, ¿por qué no le voy a dar tocilizumab? Y se lo damos y mejora. Entonces dices, ¿qué pasa? Que si tuviera 40 años sí, porque tiene 80 no. Entonces, siempre y cuando no hagas más daño con el tratamiento y lo que consigues es mejorar la calidad de vida, pues para eso está el tratamiento, ¿no? Pero los primeros somos nosotros, que hemos de quitarnos el concepto. Bueno, yo he visto poner prótesis de rodillas a una persona de 90 años. Dicho así, dirás, qué barbaridad. Bueno, es que tienes que ver a la persona de 90 años. Es que corre más que tú. Entonces dices, ¿por qué no le vas a poner la prótesis? Porque es que si no se la pones, le has matado. Si no se la pones y queda sentado sin movilizarse, aquella persona en 2 años ha hecho un bajón. Si sigue haciendo su vida, su deporte, le estás dando vida. Bueno, ¿quién eres tú para decir que no, que ya ha vivido bastante, ¿no? Pero hay que individualizar. Nosotros lo individualizamos bastante. Cuesta, cuesta. Por todos esos conceptos arraigados hay que quitarlos. Y no sé si me habías preguntado otra cosa, pero me parece que va por esta línea. Ahora hay grandes registros de 1.000 pacientes con Sjögren, registros de más de 1.000 pacientes con lupus. Y cuando llegas a un resultado estadístico, el sumar más pacientes lo único que hace es sumar la N, pero el porcentaje varía poco. Cuando llegas a la conclusión en un estudio de 100 personas, que la mitad son mujeres, la mitad son hombres, cuando estudias 10 millones de personas, se mantiene el porcentaje. O sea, el aumentar la N ya no te va. Y en este sentido, los estudios poblacionales de series de registros de más de 1.000 pacientes varían poco la estadística que hemos presentado aquí. ¿Hay más preguntas? Vale, muchas gracias, doctor Palleres. Si os parece, seguimos el programa y hacemos un descanso hasta las 5:30. Y lo único, en las sillas de la salida, ahí por un lado está la encuesta de satisfacción y por otro lado el examen, que necesitaríamos que mañana nos lo devolvieseis rellenado. Y en la mesa de la entrada, por si alguien no ha firmado, están las hojas de asistencia de hoy y de mañana. Gracias.
vas tú, Rosa. Vale. Sí, nos hemos cambiado, ¿verdad? Sí. Uno, dos. Por eso, ahora te aseguro que me lo tomo entero. Lo pongo otra vez. Ahí le quitas y lo dejo. Lo engancho aquí. ¿Sabes qué es? Es un calientavasos. Eso te iba a decir, digo, esto es, yo tenía uno igual, que creo que lo vendí por Wallapop o algo.